La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Estamos en nuestro programa número 4 y ahora lo vamos a dedicar este programa a analizar o a iniciar a analizar el tema de la reforma energética. Pero no podemos entrar al cuerpo de la propuesta que el presidente envió al Senado si antes no tenemos claro el mapa de las fuentes de energía y la situación energética del país. Para eso, en esta ocasión, nos acompañan dos distinguidos maestros universitarios. Nos acompaña el doctor Agustín Enciso Muñoz. Él es profesor investigador de la Unidad Académica de Física de nuestra máxima casa de estudios y además trabaja en el Consejo Estatal de Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también está con nosotros el doctor José Luis Pinedo Vega, y él es profesor investigador también del Centro Regional de Estudios Nucleares de la Universidad. Bien, para iniciar nuestro programa vamos primero con nuestra acostumbrada cápsula de introducción. Continuamos. La modernidad se desarrolla a partir de una relación utilitaria con la naturaleza, específicamente con las fuentes de energía fundadas en el carbono que producen y hacen mover su estilo de vida. Es la manera en cómo se construyó todo el modo civilizatorio de Occidente, que arrancó en 1774 con la invención de la máquina de vapor en plena revolución industrial. Desde entonces, la idea de progreso y el desarrollo se entendió como crecimiento económico ilimitado y este último terminó dependiendo completamente de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas. Así, la historia de los últimos 300 años está ligada al uso de los hidrocarburos. La industria y con ello toda la estructura moderna del mercado de trabajo está asentada en el petróleo y el gas. La producción de alimentos para mantener a una producción en crecimiento geométrico se logra gracias a los fertilizantes que tienen su origen en estos energéticos. Toda la vida económica está sostenida por estos recursos fósiles. Sin embargo, en los últimos años hemos caído en la cuenta de que esta idea de crecimiento ilimitado es una ilusión. Por el contrario, constatamos los límites que la propia naturaleza pone a este modelo civilizatorio. En el caso de los energéticos que mencionamos, hay dos motivos de alarma. Una, la gran contaminación que producen a través de sus gases de efecto invernadero, y dos, el conocimiento de las limitaciones de las reservas de los mismos, elementos sobre los que existen sendos estudios. Es decir, el modelo de la economía basada en el petróleo se enfrenta a una doble crisis, sus efectos malignos al medio ambiente y su disponibilidad limitada. Esto último cuestiona de manera vital la seguridad energética de la economía del mundo. En otras palabras, si todo está basado en petróleo y éste se dirige al agotamiento de sus reservas, ¿cómo sostendremos la producción de alimentos, la industria y todo el sistema de consumo? ¿Cuántos años faltan para la catástrofe? Pues de eso justo se trata este programa, revisar cuáles son los escenarios del mapa energético y qué alternativas existen a la incertidumbre en cuanto a seguridad energética se refiere, en el planeta y en nuestro país. Para evitar el desastre, requerimos una transición a nuevas formas de energía más limpias y baratas. La pregunta es, ¿en México está ocurriendo esta transición? Bien, cuando inicia la modernidad, a partir del siglo XVIII, parece que la idea de progreso nos dice que estamos ante la posibilidad de tener crecimientos ilimitados. Y parece que ahora entramos en esa conciencia de límite, de que hay un límite al crecimiento. Y como el crecimiento económico está basado en las fuentes de energía, sobre todo fósiles, tenemos que ver cuáles son los límites de estas energías. Y parece que ya las encontramos. Los investigadores nos están diciendo que en el caso de México, sobre todo después del declive de Cantarell, en el 2004 alcanza un pico y luego empieza a declinar su producción. Y el caso de la Agencia Internacional de Energía nos dice que el pico en el mundo se alcanza en el 2006. Esto significa, esto es muy grave porque toda la economía está basada en el petróleo, el carbón y el gas.
El asunto es, pues, la pregunta fundamental, aquí la primera cuestión es, o sustituimos el petróleo, lo podemos sustituir, o detenemos el crecimiento económico y entramos en un proceso de decrecimiento económico y también de crecimiento poblacional. Maestro José Luis, en este escenario, en donde estamos ante ese límite clarísimo del petróleo, el gas y el carbón, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vamos a decrecer económicamente? ¿Podemos sustituir el petróleo? Bien, el crecimiento económico para mí no está necesariamente ligado a la disposición de energía. Hay países que crecen sin poseer energía. El caso típico es el Japón, ¿no? Que no tiene fuentes de energía. En lo absoluto solo cuenta con la energía nuclear, que la tiene parada desde Fukushima. Entonces el crecimiento económico ligado al petróleo solo puede estar parcialmente, se puede entender parcialmente en el caso de México, porque si continuamos con los ritmos de consumo, más bien de extracción de petróleo. El problema fundamental de México es que no todo el petróleo que se extrae se consume. Esa es una parte del problema. La segunda parte del problema, o sea, porque ahí hay volúmenes importantes de exportación. Los volúmenes de exportación han disminuido, desde el 2012 ha disminuido en una cantidad impresionante las exportaciones, pero en el 2012 el precio del barril de petróleo estaba del orden de $22, $23, ahorita está a 100. Entonces hay una disminución, pero en términos de dinero entra más dinero por exportaciones, aunque se exporte menos. El otro problema es de que ahí hay una serie de cosas complicadas. México, no todo el petróleo que consume tiene capacidad de refinación. Entonces exporta mucho más, pero luego lo compra en forma de refinados. Ahorita gran problema de México, estamos importando gasolinas y cantidades sumamente importantes. Entonces no se reduce simplemente a se nos va a acabar el petróleo. Efectivamente las cifras dicen que la reserva de producción de petróleo son 10.7 años. Y son dramáticas estas cifras porque las reservas en el 2000 eran 140.5, crecieron porque hubo nuevos descubrimientos, pero en los últimos años hemos disminuido una cantidad impresionante por año en nuestra capacidad de producción de petróleo. Entonces, todo parece indicar que vamos por el lado de limitar las exportaciones. Ahora, la economía depende fuertemente de las exportaciones, en efecto, porque de ahí entra parte del presupuesto nacional. La mayor parte del presupuesto de la nación viene de las exportaciones petroleras. Bien, 10.7 años de reservas de petróleo no son muchos años, ese es el gran problema, y efectivamente en el 2004-2005 se alcanzó el pico. ¿Qué significa el pico? Que empezamos a consumir reservas que serían para las generaciones futuras. Entonces básicamente así es. Sí, estamos ante una alarma, pero yo pienso que con un poco de economía de la energía se puede modular este problema. Tenemos que bajarle al consumo interno, primera cosa, porque no todo es ofertar la energía que la gente quiera, que es uno de los esquemas. La energía es ante todo una mercancía, y entonces las empresas que producen energía, fundamentalmente las grandes compañías petroleras, se han propuesto que nunca falte la energía. Y eso hay que detenerlo en algún momento. Nunca falta la energía. Aquí en Zacatecas lo vemos, puede faltar el agua, pero la gasolina no. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno se empeña en que no falte la gasolina, le da prioridad a eso, porque además es un recurso económico. La venta de gasolina nutre al Estado, ¿no? Entonces ahorita estamos ante un problema muy complicado que el Estado no lo disfraza de muchas maneras. Bueno, para entrar yo pienso que... Claro, un poco para continuar este mismo asunto. Cuando hablamos de la relación entre economía y energéticos,
no nos referimos solamente a lo que se pueda vender como energético, sino al consumo de energía, ¿no? Y la relación que hay entre Producto Interno Bruto y consumo de energía en las economías del mundo, ¿no? De tal manera que no podemos como prescindir de este consumo energético, porque entonces se cae la producción industrial y de alimentos en el mundo, ¿no? Esto es, para producir alimentos requerimos petróleo y gas, o sus derivados, y también toda la producción industrial. Déjeme le digo una cosa. Bueno, esto para situar la complejidad del asunto. En el mundo, el 13% de la energía se usa para transporte. En México, el 51%. ¿Qué quiere decir? Que algo anda mal. Nosotros nos movemos más. Lo que más se hace en esta economía es mover a la población. Entonces ahí hay una cosa que dices, ¿eso tiene que ver con la producción? No, tiene que ver un poco con la movilidad social, con que el carro para las clases medias es hasta un esparcimiento, con una cultura que se ha dejado desarrollar de manera sin límites. O sea, cada quien se siente que tiene derecho a consumir toda la gasolina del mundo. Si me dijera, es que la gasolina se usa para la producción, porque luego vamos a checar las cifras. Un país, los países más desarrollados tienen una producción, vamos a suponer, entre 12 y 15 dólares por cada kilogramo de combustible, y México tiene el orden de 4. Algo anda mal. No es el problema de si tenemos petróleo o no, sino es el problema de la estructura productiva y de que en este país no hay una visión de Estado, no para el petróleo, no solo para el petróleo y para la energía, sino para la economía. O sea, se deja a ver qué sale. Todo el mundo tiene libertades, en fin, y gran parte del problema es que no hay una visión de Estado. Para mí ese es el fondo del problema. No hay una visión de Estado. ¿Qué queremos de este país? Bueno, si hubiera una visión de Estado, los 10.7 años de reserva de petróleo se podrían prolongar, no sé, a 30, según yo. Y entonces mientras veremos, porque de otra manera, el doctor Enciso nos puede hablar, no hay futuro energético para México. Claro. Doctor Enciso. Sí, bueno, yo creo que debemos de partir de algunas cosas en ese ámbito muy general. En el ámbito muy general es claro que para cualquier actividad humana se requiere energía. Es decir, cualquier actividad, el hecho de levantar yo esta taza, lo que sea, requiere energía. Todo, y eso proviene de los alimentos. Para producir alimentos se necesita. Es verdad, la energía va asociada con el desarrollo de la humanidad. Y obviamente para volver países productivos se necesita energía. No se puede hacer sin la falta de energía. Entonces, ¿y qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando que no solo en el ámbito energético en general, en el consumo de cosas, el mundo está consumiendo de más. Y el planeta no puede soportar un consumo de este estilo. Nosotros somos de más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, lo cual implica un consumo acelerado de productos del planeta. El planeta es finito, es limitado. ¿Quiénes hacen este mayor consumo de productos? Pues obviamente las grandes potencias, Estados Unidos, y ahí le seguimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si quisiéramos que la población viviera como lo hacen ellos, incluso como lo hacemos los mexicanos, no alcanzaría los recursos del planeta para que todo el mundo viviera como ellos o como nosotros. ¿Qué quiere decir? Que entonces necesariamente se necesita o resulta, no que se necesita, sino implica la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que hay regiones del planeta que viven con un gasto energético pequeñísimo, mientras otras regiones del planeta viven con un gasto energético. El consumo energético per cápita tiene unas diferencias enormes. Regiones del planeta que consumen nada y otras regiones del planeta que consumen todo. Y claro, esas necesitan energía para poder desarrollarse, pero tiene que ser equilibrado. Y aquí yo estoy de acuerdo con esa parte que tenemos que buscar mecanismos más equilibrados del consumo energético. No quiere decir, pues sí, que tengamos mucha energía, porque es verdad. Si uno se fija en las gráficas de cuánto consume
un país energía y cuánto crece económicamente, pues hay países que, pues para crecer sí consumen un montón, pero hay otros que no tanto. Daba el ejemplo de Japón. Su consumo energético per cápita es mucho menor, sin embargo su crecimiento económico es a la par de Estados Unidos, Canadá. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos dos estrategias. Primero, pensar que los recursos no son ilimitados, son finitos. Y por lo tanto, y más esos recursos, los recursos energéticos que provienen de fósiles, pues son más finitos. Además que tienen otras consecuencias, como las que ya se sabe todo el mundo, producen calentamiento global por la gran emisión de CO2 que tienen, ¿no? Entonces, pero por otro lado, no solo los recursos, obtener más recursos energéticos, sino una estrategia de uso equilibrado, moderado, más eficiente. ¿Cómo es posible, lo que menciona aquí José Luis, que nosotros dediquemos del recurso energético para movernos casi el 50%? Lo cual eso significa pues que nos movemos mucho y producimos poco. Pues entonces, ¿cuáles son las estrategias? Pues son políticas de Estado. Si yo sigo haciendo puentes y puentes para autos, pues estoy fomentando el uso de los autos. Si en cambio utilizo la infraestructura para generar transporte público eficiente, de alta calidad, pues es otra política de Estado. Es decir, hay una serie de cosas, pero hay que decirlo, tenemos una gran influencia del modelo de desarrollo económico de los Estados Unidos. Y eso nos hace construir grandes bulevares, grandes puentes, pues para los individuos, que si uno se fija en una autopista de Estados Unidos, un carro, una persona. Puede ver los freeways con tapizados de autos y cada uno de ellos con una persona. Pues es un desperdicio endemoniado de recursos. Claro. En el diagnóstico que tenemos es que no solamente el petróleo que se está extrayendo ya en el mundo ya no es de la mejor calidad, que ya consumimos el petróleo de mejor calidad, ¿ah? Según el estudio de esta Agencia Internacional de Energía, ya se consumió el petróleo ligero, abundante, barato, ¿ah? Más superficial. De tal manera que en el caso, por ejemplo, de México, ¿ah? Con Cantarell, ¿ah? Que estamos, y ahora tenemos Chicontepec, pero que son pequeños, son muchos pozos, pero con otra calidad de petróleo. Eso, si me permiten, lleva a un problema grave. El asunto es que cada vez se requiere extraerlo más profundo, de menor calidad, porque ahora trae más metales pesados, una serie de cosas de menor calidad, y el país nunca dedicó sus recursos a preparar gente. A veces dicen, es que el problema es el recurso, pero yo a veces pienso que el problema es el recurso, pero el recurso humano que ha habido en Pemex. O el recurso humano que está alrededor de ahí, no tanto el recurso petrolero. Porque si hubiera habido la preparación, el desarrollo científico y tecnológico, adelantándose, lo que hizo Brasil hace muchos años, adelantándose a las posibilidades de lo que pudiera pasar, generando tecnología propia y todo. Dicen, bueno, pues ahora tenemos que... Es que el Pemex ya no está en posibilidades de invertir para extraer petróleo de aguas profundas. Pues no, porque no lo preparó. No está en posibilidades pues no, porque no lo preparó. El problema es el recurso humano. Entonces, es donde la visión de Estado se tiene que ver cómo invierto los recursos de manera adecuada para no estar en estas situaciones que tenemos ahora. ¿Qué sería si hace 30 años tomamos medidas para preparar gente lo mejor posible para refinación, para productos, extraemos, como decía José Luis, extraemos petróleo y compramos productos refinados? ¿Por qué nunca hemos hecho esa transición? Y eso lo dejamos a otras regiones del planeta, claro, pues que es importante que intervienen, pues sí, pero ¿a qué momento? O sea, hay una causa. La causa es que el Estado no se ha hecho de las capacidades del recurso humano, y más, y bueno, voy a meter mejor otros apuntes, pero tenemos un sindicato ahí petrolero, un líder que estaba viendo unas fotos en aviones y todo. ¿Cómo es posible? Pues que
Ahí está el problema del recurso humano, que no se preparó, que se usó como un efecto corporativo y para otros fines. Y entonces, claro, tenemos un problema grave para el país. Las energías que usamos en el mundo pues son estas de origen fósil. De hecho, el 81% de la energía que usamos nosotros es de origen fósil. En México, por ejemplo, de energías renovables es menos del 1% que usamos. De tal manera que para nosotros poder pasar, en el argumento que el doctor Enciso empezó a figurar, que es el argumento ambiental, no solo el argumento económico, sino el ambiental. Recuerdo un cálculo del doctor Ribeiro que decía que si lográramos nosotros igualar el consumo energético de un norteamericano para el resto de los 7,000 millones de personas, necesitaríamos 8 planetas Tierra para eso. O sea que es es un modelo que es ecológicamente inviable. El asunto pues es sustituir esas fuentes de energía por estas otras energías limpias, renovables. Y en México, ¿qué posibilidades hay de eso? Agustín. Bueno, es claro que la demanda energética no se puede ahorita sustituir con energías de tipo renovable. Como tú lo decías, pues usamos un porcentaje de la energía renovable es muy pequeña. No hay esas posibilidades. Sin embargo, la fuente primaria de energía del planeta, pues la fuente del planeta es el Sol. La fuente primaria, los mismos combustibles fósiles, pues provienen de la degradación que provoca el Sol sobre los productos orgánicos y una serie de cosas. O sea, la fuente primaria es el Sol. La cantidad de recurso energético que llega al planeta debido al Sol es enorme. ¿Bastaría usar un poco de eso para sustituir todo? Claro, pues necesitamos, ¿qué hacer? Pues investigar, necesitamos generar tecnología más adecuada para producir mecanismos de utilizar esas fuentes de energía. O sea, sin embargo, eso tampoco puede hacerse muy rápido, pues. O sea, esa situación, incluso el mundo no lo ha podido aún hacer rápido. La eficiencia energética de las celdas solares, de la eficiencia energética del viento, todavía es muy baja como para poder sustituir todo el recurso. Sin embargo, hay la posibilidad, en la medida en que nosotros sabemos que la industria, y dependiendo de la industria, utiliza el recurso, yo no sé, por ejemplo, la industria minera pues utiliza el recurso energético que proviene más de derivados del petróleo, probablemente la industria química de gas, probablemente la industria automotriz eléctrica. Hay distintas maneras, hay quien usa derivados del petróleo, gas, eléctrico. Sin embargo, en el propio consumo de nuestras energético completo, lo voy a hablar nosotros para calentar agua y para calentar alimentos, cocer alimentos, y es el recurso energético que más usamos en una casa. Después, bueno, viene el refrigerador y los aparatos eléctricos y todo, pero si esas cosas las empezamos a sustituir de manera individual en nuestras casas, pues vamos a ir logrando un tránsito paulatino al consumo a través de energías renovables. Y yo creo que eso también hay que serlo realista. No puede ser tan rápido, pero es urgente. ¿Con eso qué quiero decir? Que no porque no sea rápido no hay que tomar acciones, sino que hay que tomarlas. Hay que tomar acciones en ir tratando de llevar una economía de consumo, en ese sentido, más equilibrada. Es decir, a este planeta, con los 7,000 millones de habitantes que tenemos, ya como tú bien lo dices, no pueden tener el modelo de desarrollo norteamericano, porque no hay esa posibilidad. Hay que buscar otro tipo de modelo, entonces. Un tipo de modelo más equilibrado, más ambiental. Se suma al chino, 1,200 millones de chinos se sumaron a ese modelo. Y ahora le están comprando grandes cantidades de petróleo a Brasil y están consumiendo. Pero no han llegado a esos niveles, porque son 1,200, 1,300 millones de chinos, pues acabarían con el planeta si siguen ese modelo, ¿no? O sea, no han llegado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas regiones en China todavía en situaciones muy críticas.
Obviamente, han copiado ciertas metrópolis, Shanghái y otra serie ha copiado ese modelo, pero hay regiones de China muy parecidas a las de África. Sí, claro. Entonces, yo quisiera agregar algo. Miren, el desarrollo de las fuentes se les llama alternas de energía en México. Es un proceso sumamente lento porque hay muchas contradicciones. Una, la capacidad de desarrollo tecnológico. Otra, la capacidad financiera, porque las fuentes alternas son más caras que comprar petróleo. Entonces, si se acaba el petróleo en México, podemos decir, no nos apuremos, Venezuela tiene y no está muy lejos. El problema para México es tener dinero para comprarlo. Pero así como ahorita menciono esto, de tener dinero para comprar petróleo, porque a este ritmo, si este ritmo no se modula, este ritmo de consumo de petróleo no se modera, entonces se acaba muy pronto. Entonces a ese ritmo necesitamos otras fuentes, pero todas tienen problemas técnicos. Sustituir Laguna Verde. Laguna Verde tiene una potencia de 1200 megawatts. Con paneles solares necesitamos del orden de 240 kilómetros cuadrados de celdas solares. Se dice fácil, pero no hay una industria que esté produciendo. Producen un tablero de 6x6 o 20x40 metros cuadrados. Pero ya 240 kilómetros y luego, una vez que tengamos 240 kilómetros, todo lo que esté abajo de ahí no va a recibir el sol, lo vamos a modificar ecológicamente. O sea, sí hay efectos ecológicos. Siguiente cosa, si se funde una celda por algo, un meteorito, en fin, se quebró con los cambios de temperatura noche-día, hay que ir a buscarla debajo de los 240 kilómetros cuadrados. Son problemas tecnológicos que no se han previsto, entonces se oye muy bonito la energía solar como solución. Sí, por el contrario, necesitamos generadores solares, se necesitan 1200 generadores de 1 megawatt para sustituir Laguna Verde, que apenas es 5% de la energía de este país. Los problemas son titánicos. Entonces yo por eso sugiero comencemos con algo que es muy barato, ahorrar energía, en todo, ahorrar. El ahorro es fundamental y eso se puede inducir y además es educativo, que es un aspecto fundamental en esta sociedad, porque la gente crece con valores que se crea en su cabeza, influenciados por una inercia consumista de este mundo, que induce a consume. Entonces, si le bajamos a eso, si ponemos, no sé, yo he mencionado en otros foros, si ponemos espectaculares que digan, entrando al ecológico, un árbol que tiene 20 años, que cuando mucho pesa 400 kilos, se tardó 20 años en asimilar lo que la gente libera en 10 cargas de su combustible de su carro. Así de fácil está. Entonces que la gente tome conciencia, yo me estoy acabando el planeta, pero no solo porque estoy contaminando la atmósfera, sino además me estoy acabando la gasolina. ¿Y qué va a hacer para los futuros? Ahorita el gran problema mundial es sostener un nivel de vida, ya digamos como el de México para las grandes sociedades, y levantar el de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Cómo le vamos a hacer? No se puede. Entonces ya a nuestros propios hijos las expectativas de vivir como nosotros vivimos ya no están tan claras. Por eso está el problema del desempleo y hay muchas cosas. Por eso yo decía que el problema es muy complicado, porque se necesitan nuevos pensadores. Maestro, nada más para aprovechar, de la energía nuclear. ¿Qué ocurre con la energía nuclear? Porque parece que hubo un momento en el mundo de una gran expectativa sobre ella, pero ahora Alemania decide renunciar y cerrar todas sus plantas de aquí al 2022 de energía nuclear. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, gravita por una parte que hubo el accidente de Fukushima, donde, dicho sea de paso, fue una empresa privada, porque en México se exhibe que la empresa privada es el modelo y que hay que acabar con las estatales, cuando que en el mundo hay estatales que funcionan muy bien y hay países cuya economía funciona en base a empresas estatales, Emiratos Árabes, que no es ningún modelo para México, pero por decir de alguna manera, Arabia Saudita no suelta su petróleo y aquí sí queremos soltarlo, ¿verdad? Brasil, en lugar de el petróleo privatizado, ahora lo está recuperando el Estado, en fin.
En Francia la industria nuclear es pública y ha sido segura. En Japón no, querían ahorrarse muchas cosas y prolongaban el tiempo de vida de sus plantas, y ahí está lo que les pasó. Una empresa privada con el contubernio ahí de las autoridades. O sea, el problema de la corrupción no es estricto aquí. Entonces eso trae tachas para la industria nuclear. Pero si uno le echa cuentas, entonces cuántos muertos hubo, en fin, ha habido muchos trabajadores expuestos ahí para controlar Fukushima. Probablemente, haciendo cálculos rigurosos, de esos trabajadores va a haber 25 casos seguros de cáncer de tiroides, 25 en 2000, bueno, a lo mejor en la población también hay otros 25, entonces son cifras que no son realmente escandalosas. Alemania, ¿por qué? Porque ahí se conjuga lo político. Angela Merkel necesita reelegirse, o cuando menos revitalizar a su partido, se asocia con los verdes, les tiene que proponer algo. Entonces el problema está un poco satanizado. Puede ser una energía, nada es absolutamente seguro. Pero pues uno le puede contar cuántos muertos hay en Pemex por día. Aquí en México, más que en la industria nuclear del mundo. Bueno, yo no quiero en este foro promover así estrictamente la energía nuclear. Hay que desarrollarla. Yo digo hay que considerarla. Hay que considerarla, ¿por qué? Porque no hay otra forma de crecer rápidamente. Expuse las cifras de lo solar, expuse las cifras de los eólicos. El problema de la contradicción con lo político es fundamental observarlo. Miren, ¿por qué no se han instalado generadores eólicos en Zacatecas? ¿Por qué hay una supercompetencia? ¿Quién quiere venir? Los canadienses, los españoles, en fin. Y hay un tráfico de influencias a quién queremos dejar asentarse y pretextamos que es que la ley no lo permite y que esto y que el otro. Es un problema de tráfico de influencias, porque aquí gran parte de la clase política, para eso es clase política, ¿no? Para estar en medio del tráfico de las influencias, no porque tenga una visión de Estado. Son cosas muy inmediatas. Sí. Por eso un poco de las cosas que yo creo que aún en el asunto de la energía solar y eólica y otros tipos de fuentes alternas y renovables, lo que se requiere es trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque si ahorita no son lo eficiente que son, lo pueden llegar a ser mucho más eficiente. Entonces hay que invertirle al desarrollo científico y tecnológico en estas áreas, porque eso va a dar posibilidades de generar recursos energéticos. Si pudiéramos aprovechar el doble lo que aprovecha una celda, esos datos, digamos, no necesitaríamos los 240 kilómetros cuadrados, necesitaríamos la mitad. Y así, entonces, pero además otro punto, no solo el asunto de desarrollo tecnológico y científico, se puede aprovechar aún la eficiencia en derivados de petróleo. Es baja, es muy baja. No por tener mucho petróleo lo estamos utilizando de la manera más adecuada. Y eso requiere nivel de calidad, nivel técnico, nivel científico de la industria. Entonces, esa apuesta al desarrollo es muy importante. Ahora, el asunto de buscar estrategias, está la propia fusión que no ha logrado obtenerse, pero habría fuentes muy importantes de energía a través de la fusión nuclear. Digo, hay una serie de mecanismos los cuales podrían generar de la fisión nuclear. Entonces, hay una serie de mecanismos con los cuales se puede obtener energía, pero que requieren invertirle más a la parte que finalmente deja mejor a un país. El asunto de educación, ciencia, tecnología y desarrollo, finalmente, si eso lo inyectas a una sociedad, eso te va a generar otro mecanismo de desarrollo. Fíjate que estaba pensando ahorita en los ritmos que se requieren para estas sustituciones. Revisando un estudio que publicó hace poquito la UNAM, el año pasado, dice que sobre esto de energías renovables, donde está el sol, el viento, el mar, la biomasa, todo, que además la biomasa también es altamente contaminante. Dice cosas como estas, dice, ahorita se requieren, no hagan mucho caso a las cifras, solamente vean los absolutos, el 15 teravatios en el mundo, ahorita. Se requieren 15 teravatios para la energía. En el 2050 se va a requerir lo doble, porque la tasa de requerimiento es muy alta.
entonces vamos a requerir 30, ya no 15, sino 30. Pero nuestras energías renovables dan 2. El asunto es que para el 2050, todos los escenarios que conocemos son apocalípticos, ¿verdad? Son realmente muy difíciles de concebir. De tal manera que aquí el tiempo es fundamental, ¿no? El kairos, dirían los griegos, el ritmo de crecimiento y de sustitución, ¿verdad? Porque ahorita sí revisamos las cifras de energía solar y eólica, etcétera, de cómo ha ido creciendo, y pues ha ido creciendo, pero no al ritmo que se requiere. ¿Cómo pasar en 3 décadas de 2 a 30 teravatios? Eso parece absolutamente imposible. Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de México, tenemos 10 años de reservas probadas. ¿Ah? Una década. De aquí a 3 décadas tendríamos que tener mecanismos y ritmos de crecimiento de estas energías renovables, y considerando también la nuclear, pero el ritmo de crecimiento que se requiere es altísimo y vamos excesivamente lentos, ¿verdad? Con esos problemas, además económicos, ¿verdad? O sea, Estados Unidos no quiere dejar las fuentes de hidrocarburos. La economía, el modelo de desarrollo económico mundial y sobre todo el occidental, fue fundamentado en el uso del petróleo, en general de los combustibles fósiles. La industria en los Estados Unidos está fundamentada en eso. También por eso no hace un tránsito, porque los negocios de las grandes armadoras, de las grandes empresas de Estados Unidos, se fundamentan en el uso de los recursos fósiles. Muy distinto, alguien por ahí decía que, Ramón López, ¿verdad? Dice, el mundo, ¿qué? No, los venenos de petróleo, nos heredó los venenos de petróleo el diablo, ¿no? Bueno, pues el modelo de desarrollo se basó en usar los combustibles, lo sucio del planeta, porque en realidad los combustibles provienen de una degradación de sustancias. Y eso fue lo que usamos para energía. Muy distinto hubiera sido si desde el inicio empezamos a usar como energía otro tipo de cosas. A lo mejor el desarrollo que tuviéramos a estas fechas sería muy distinto, muy distinto. Ahora, es verdad, tenemos límites, los procesos en los cuales podemos transformar se ven muy difíciles. Yo por eso digo, no podemos sustituirlo todo con energías, al ritmo actual con energías, pero hay que hacer esfuerzos muy importantes en desarrollo, en investigación y en tránsito hacia otros tipos de energías alternas. No solo las renovables, la energía nuclear, la energía por fisión, por una serie de cosas que entonces pueden, en un momento dado, ir sustituyendo estos patrones. Pero una clave fundamental, que ya lo mencionaba también José Luis, es el consumo. Tenemos que procurar otro modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo porque si todo lo enfocamos como lo llevamos, dicen, es que ahora en 2050 vamos a necesitar esto. Bueno, pues sí, si seguimos consumiendo igual. Pero no vamos a necesitar eso si modificamos el modelo de desarrollo. Entonces, va de las dos manos. Cambios estructurales. Cambios estructurales de modelo de desarrollo y también, ¿por qué no? O sea, cambios estructurales no solo del modelo de desarrollo como sociedad, sino también en el punto, en aquellas cosas en las que vamos a poner la apuesta. ¿En qué le vamos a poner la apuesta? A ver, ahorita, ¿qué le vamos a poner la apuesta? En que vengan empresas, inviertan en pozos profundos y tal, para sacar, pues a ese ritmo ya lo dicen aquí los datos, ¿no? Reservas a 10.7 años, 2050 una crisis o una serie de cosas. Ese no es la respuesta total a este tipo de situaciones. Entonces hay que modificar otro tipo de cosas. Y yo lo decía también, un punto clave en el asunto de México y en el recurso energético, porque realmente pues, dependemos en gran medida del petróleo, es el asunto de la estructura del recurso humano de la empresa paraestatal Pemex, ¿no? Porque necesita una transformación ahí también, fuerte, no solo con una ley que permita una serie de cosas o abra la posibilidad,
si sigue la misma estructura dentro de esta empresa estratégica para el país. Claro, se puede ver esto. En el caso de México, se utilizan los excedentes del petróleo, los dividen en dos, y el segundo 50% se lo dan a los estados. Y a veces terminan siendo gastos en gasto corriente. En lugar de invertirlo en esto de la investigación, cuánto hay de investigación, cuánto hay de fondo verde, de inversiones verdes en México, o los subsidios a las gasolinas, que son el 8.5% del presupuesto para el caso del 2010 en ese gasto, que es muy alto, pero finalmente es un presupuesto regresivo, el 75% de ese recurso beneficia al 40% más rico. Eso es regresivo. Y el caso del sector eléctrico. Entonces, hay algunos recursos que se pudieran destinar a la investigación y a la transferencia tecnológica, pero en México no ocurre tal cosa. Porque nomás le buscamos a Pemex, que este es un país donde los multimillonarios no pagan impuestos. Ese es el problema. ¿Por qué en Estados Unidos el petróleo es privado? Porque el gobierno recibe impuestos de otras partes, no nada más de la renta petrolera, no de la renta petrolera. En Estados Unidos los grandes consorcios pagaban el 40% de sus ganancias de impuestos. Eso hay que decirlo en el mundo. Vino Reagan y Thatcher, que en paz descanse, a fuego lento, por favor. Y ellos bajaron los impuestos de 60% al 40%. Entonces hicieron un Estado menos fuerte y por eso Obama no puede hacer grandes cosas. Antes el Estado era fuerte y generaba impuestos, generaba programas de todo. Las casas eran bonitas, en fin, eso se acabó con Reagan. Paulatinamente vino el debilitamiento de todos los estados, pero en México nunca los ricos han pagado impuestos. Entonces todo quieren que salga de Pemex. Échenle cuentas, la fortuna de Slim. Él puede gastarse 9.500 millones de dólares por día, los 20 años de vida que le queden. 9.500 millones. O sea, dices, ¿cómo le hizo? Claro, si aquí no hay leyes, pero entonces nuestros diputados y nuestros senadores, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cómo hacerle para que del petróleo les tiremos a la cobija para acá más, para ciencia y tecnología, y no obliguemos a estos señores, que además son comprables, a pagar impuestos? Ese es el problema. Lo fiscal empieza con que los que tienen el dinero paguen impuestos. Esa moda cambió. En Japón, búsquenle. Los países más desarrollados del mundo, todos, en los países las empresas pagan impuestos en proporciones mínimo del 25%, que es el caso de Estados Unidos. Japón paga 38% de las ganancias de las grandes empresas. ¿Y México? ¿Hay algún informe que nos diga cuánto pagan? Porque aquí en este país nomás pagamos los asalariados, entonces, pero los asalariados, y gran parte de los asalariados, recibimos nuestro salario del presupuesto del Estado, es nomás aparentar que nos diera un poquito más, porque finalmente es parte del mismo presupuesto. Entonces es un dinero que no entra. Nomás entró en números, pero en la realidad no entra. Eso es los que dependemos del presupuesto del Estado. De ahí en más misceláneas y todos los pequeños comercios y establecimientos pagan impuestos, pero los de a de veras grandes no pagan nada. Y hay que escarbarle. La industria minera de este país, por eso es tan próspera, porque a este país le deja el 2% de las ganancias. Eso está documentado, Lo vi en un foro que hubo en el doctorado en desarrollo, el 2% de sus ganancias. Ni siquiera para remediar el daño ecológico que le hicieron a la tierra, que nunca lo hacen, nunca remedian nada, se fueron Real de Ángeles, en fin. Entonces, como dejarlos venir a hacer negocios y luego irse normalmente. Por eso las materias primas a lo mejor en el mundo son baratas, porque, bien, esas empresas están ocupadas de eso, por eso van a buscar países, no solo las mineras, sino otras donde no se pague impuestos, pero ahí es donde hay miseria o desigualdades, que es el caso de México. Entonces, eso se tiene que revisar. Yo
a simple vista no conozco las cifras de producción de las grandes empresas mexicanas, pero si de ahí sacamos impuestos, de perdido en la proporción de Estados Unidos, 25% de tus ganancias, de ahí habría para ciencia, tecnología y desarrollo tecnológico y todo. En México recuperamos un 10%, un equivalente al 10% del PIB en impuestos, y en Argentina se recupera el 30%. Justo por eso, por lo que usted está diciendo. Entonces no hay dinero para invertir en transición energética. En modernización. En modernización de Pemex mismo. Por ejemplo, en el 2008 se publicó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, así se le llamó, en el 2008. Y se estipuló que para el 2009, 10 y 11 se iban a destinar 300 mil millones de pesos a eso, investigación, transferencia tecnológica, etc. No ocurrió tal cosa. Este año se le dieron 716 millones de pesos nada más, ¿no? Y la mitad fue a nuclear. Entonces estamos sin presupuestos, ¿verdad? Entonces si no hay inversión en esa transición y no hay fuentes de financiamiento para la transición, ¿cómo financiar la transición energética? Nos estamos dando un balazo, ¿verdad? Nosotros mismos. Yo creo que estas cosas siempre resultan complejas en un estado donde tenemos problemas de pobreza muy altos, donde tenemos problemas de salud, de desarrollo, de una serie de cosas, y entonces los presupuestos pues dicen, no, es que primero hay que atender la parte de desarrollo social y todo. Yo creo que en esta visión, yo creo que debe de haber una transformación que yo siento que poco a poco está permeando, pero aún no logra ese ámbito que quisiéramos todos, en el sentido de que pues hay que invertir más a la parte que finalmente a lo largo de los años va a dar una transformación completa: educación, ciencia, tecnología. Porque es verdad, hay necesidades apremiantes de la sociedad, pero también necesitamos un Estado más eficiente, un Estado más transparente, un Estado, y esas cosas. O sea, necesitamos una reforma del Estado antes que la reforma energética, ¿verdad? O un cambio en la actitud en muchas cosas. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, podría decir, este Estado es un Estado parásito de energía en el sentido de que no producimos energía. Digo, si uno va a otros estados, pues tienen termoeléctricas, tienen petróleo, tienen hidroeléctricas, tienen una serie. El Estado de Zacatecas. El Estado de Zacatecas, podríamos decir, pues no produce energía. Y entonces, sin embargo, hay algunas fuentes que tenemos en las cuales, digamos, estamos dentro del grupo de líderes como fuente. En energía eólica, solar, no somos los primeros probablemente, pero estamos en el grupo donde esas fuentes son muy importantes. Bueno, pues algo podemos contribuir a sanear, digamos, o a remediar la situación energética si podemos una política de ir apoyando proyectos en este sentido. Proyectos, claro, a esto ya, como ya lo decía José Luis, tienen que limpiarse una serie de situaciones que hay alrededor a veces de los intereses de estos proyectos, pero creo que puede haber ejemplos de cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, con apoyo del Banco Mundial, claro, hay que decir que no fue una inversión completa, pero con un apoyo del 40%, se generó una planta de 180 kilowatts, planta fotovoltaica. Y bueno, eso surte a 5 centros públicos con los cuales ya el recibo de la CFE pues ha salido o ceros o una vez se pagaron 100 pesos, se combinan, algo que antes era un pago entre 1.200.000 al año, ahora se ha reducido a cero. Claro, con un apoyo, y eso lo va a hacer rentable en 6 años, por decir así, aproximadamente, cuando tiene una garantía de más de 20. Entonces, este tipo de proyectos pueden ir permeando en algunas regiones y, pues aliviando un poco la presión energética que tiene nuestro estado por no producir energía. Nosotros no producimos energía. Entonces, tenemos que buscar mecanismos alternos. Y
Y es claro, digo, aunque que lo repita, siempre una estrategia de largo plazo va a ser muy buena el invertir en aquellas cosas que finalmente la gente va a hacer, que es que la educación, ciencia, tecnología. Porque eso genera muchas capacidades que pueden transformar todas aquellas cosas y problemas de los que hemos hablado. Claro. Hay una serie de acciones, no sé si pueda. Hay que fomentar los calentadores solares para reducir el consumo del gas en Zacatecas. Hay que fomentar el uso ya no solo de focos ahorradores, sino de diodos. Los LEDs famosos. Los LED, si los focos ahorradores reducen, no sé, de 75 watts, una potencia de 75 a 13, 17, para tener la misma iluminación, pues los LED todavía no son tan eficientes, pero un LED que nos da visibilidad pues, consume 2 watts. Entonces, en donde no necesitamos leer hay que usar eso, hay que promover el uso de LEDs. Acciones de ahorro hay que promoverlas a todos lados. Y un poco la educación en el sentido de el ahorro de energía. Un foco que no necesitemos hay que apagarlo. Conectores, el solo hecho de estar conectados están consumiendo. En fin, hay una serie de cosas. Hay mucha preocupación en la juventud, por eso están atiborradas las escuelas. En ciencias ambientales hay 500 rechazados, no hay cupo para meterlos. ¿Por qué los jóvenes quieren esas escuelas? Porque están preocupados por el medio ambiente, pero luego hay que darles trabajo, porque si no, los pusimos a estudiar y luego nada, entonces hay que pensar ahí. Por eso, una política, sí, o sea, tenemos que darle trabajo a nuestros estudiantes a futuro y bien remunerado, y para eso se necesita activar todo el aparato productivo para que genere empleos bien pagados, y eso necesita leyes. Las industrias en Europa están obligadas a un cierto número de empleos, y además el salario depende del número de años de estudio. Entonces, si tú tienes prepa más 5 años de estudio, tienes un salario y, en fin, y así están las obligaciones, de tal manera que la gente viva bien, porque aquí la disparidad es enorme. Entonces, todo se puede copiar, no necesitamos inventarlo. ¿Cómo le hacen allá? ¿Cómo le hacen en esto? ¿Verdad? Todo se puede inventar para tratar de que el progreso siga fluyendo un rato más, pero efectivamente no va a ser por mucho tiempo. Bien. Bueno, con esto concluimos nuestro programa. Gracias a nuestros invitados, ¿no? Con la conclusión de que requerimos políticas de Estado, en el caso de México sobre todo, que vamos muy atrasados respecto, por ejemplo, de la OCDE, en este tema de la renovación energética, y no la tenemos aún. Gracias. Buenas tardes. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.